Vamos a reaccionar al video de Pablo Muñoz Iturrieta, que en serio es un gran peligro para toda la comunidad de YouTube, porque lo único que hace es aprobar dictaduras, como lo que vamos a ver en este video, que aprueba la dictadura de Bukele de Honduras. Es muy peligroso, en serio. Realmente creo que este canal, este personaje es muy peligroso para la democracia en América Latina, porque los ven muchos de ustedes y que él diga y que apruebe y que diga que quiere firmar, ahora lo vamos a ver. Mejor comenzamos para que ustedes lo vean con sus propios ojos y vamos a desmentir y todo lo que dice en este video. El Salvador acaba de tomar una decisión que cambiará su futuro, la reelección presidencial indefinida. Y para algunos esto es un golpe mortal a la democracia, mientras que para otros es la única forma de asegurar que el país no vuelva a hundirse en la violencia y la corrupción. Esa introducción, ¿no? Para algunos, y lo hace así. Dice que la reelección indefinida para algunos es ya eliminar la democracia, porque obviamente uno de los desde ahí ya estamos criticando, ya estamos corrigiéndolo, ¿no? La democracia, uno de los pilares que hace que una democracia sea realmente una, es que debe haber alternancia de poderes. Sin alternancia, por más que haya elecciones, no es una democracia. Entonces, sigamos. Nayib Bukele logró lo que parecía imposible, reducir las pandillas y devolver la seguridad a millones de salvadoreños. Eso sí hizo. La gran pregunta es, ¿debe la Constitución limitar a un presidente que está transformando el país? ¿O debe el pueblo decidir si Bukele continúa mientras siga haciendo las cosas bien? Hoy Vamos a hablar un poco en el tema de la Constitución, pero la Constitución de El Salvador fue hecha trizas por el poder de Bukele. Ya lo vamos a ver más adelante. en este video te voy a mostrar por qué esta medida, lejos de ser una amenaza a la democracia, como dicen muchos, puede ser de hecho la mejor garantía del futuro para El Salvador y la seguridad para sus ciudadanos. Muy bien. Lo que está diciendo es una falsedad muy, muy grave, ¿no? Porque para él, que un presidente, ¿no?, que goza de mucha popularidad, sea electo eternamente, está bien. ¿Saben qué países son los que tienen elección indefinida, indeterminada de sus presidentes? Venezuela, Cuba, aunque no se celebran elecciones, pero siempre tuvieron el mismo presidente, y Honduras. Entonces, si esos países latinoamericanos, que donde está concentrado el poder y donde tienen la misma estructura de elecciones sin que haya algo que los frene a esos presidentes, díganme, ¿está bien? Entonces, ¿está bien lo que está haciendo Maduro en Venezuela? ¿Está bien ser parte, tomar herramientas que esas dictaduras usan? En China, Xi Jinping también, su gobierno tiene elección indeterminada, puede postular cuantas veces quiere. Y yo he escuchado criticar a este youtuber, Pablo Muñoz, criticar a China. Entonces, estás a favor de China, estás a favor de Venezuela y de Honduras, no son gobiernos democráticos, son dictaduras. A ver, vamos a ver qué más dice. Esta elección presidencial indefinida ha sido muy criticada por, obviamente, los medios progresistas. Para él, la democracia, o sea, criticar un gobierno, porque ahora vamos a demostrar un poquito de pruebas de que es un gobierno corrupto el de Bukele, de que todo lo ha manejado a su antojo simplemente por ser popular y por tener mayoría. Según este youtuber o esta persona, son progresistas los que critican, ¿no? El progresismo, si bien es cierto, critica también, pero las personas que son demócratas criticamos este tipo de cosas. Siempre las hemos criticado. Ha sido muy criticada por medios del establishment de izquierda, una elección presidencial. Y esto es interesante, ¿no? Porque él está diciendo que todos los medios de izquierda lo critican. Está equivocado, ¿no? Medios democráticos criticamos este tipo de decisiones, ¿no?, este tipo de gobiernos, que se vivió también en el Perú, con el presidente Fujimori. Pasó lo mismo, se tomó todos los poderes del Estado, se tomó el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para favorecer la reelección inmediata e indefinida de ese personaje que murió, que casi muere en la cárcel. Lastimosamente no pasó eso, pero ya no existe ese dictador, ¿no? Porque él fue un dictador y morirá y será recordado como un dictador, Fujimori. Entonces lo que está pasando en El Salvador con Bukele es también una dictadura, copiada de Maduro
copiadas de Honduras y copiada de Alberto Fujimori. Presidencial indefinida, se puede reelegir cuantas veces necesita. Fue aprobada el día de ayer, 31 de julio, por la Asamblea Legislativa, que está dominada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, pero parece que para la democracia del progresismo, para que haya verdadera democracia, tienen que gobernar ellos. Si ellos son mayorías, ahí sí hay democracia. Si ellos no son mayorías, ahí parece que no hay democracia. Ya aquí está construyendo un argumento totalmente falaz. Una democracia significa, y como requisito indispensable, es que haya separación de poderes, uno, y dos, que haya alternancia. Sin alternancia y sin que hayan poderes independientes, no manejados por el presidente, como en este caso, ahí no es democracia, eso ya es una dictadura. Lo cual, obviamente, que es una corrupción del sentido de la democracia, porque es el pueblo que cuánto fue con el 88, con el 90% de los votos de la población y que ganó Bukele. Entonces, Una elección que no tuvo que ser, ya que la Constitución de El Salvador prohibía la reelección inmediata de un presidente. Pero ¿qué fue lo que hizo Bukele? Simplemente destituyó a toda la Corte Suprema, ¿no? Que tenía que darle permiso que tenía que hacer otra ley para que él pudiera postular. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él destituyó a toda la Corte Suprema. Los reemplazó por unos jueces que sean afines a sus ideas. Y unos meses después, esto pasó en el 3 de mayo del 2021, destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 3 de mayo del 2021. Y en septiembre de ese mismo año, unos meses después, voilà, ya tiene el permiso para postular. Y postuló haciendo cosas que no se deben de hacer en una democracia. No creyó en la separación de poderes y por eso los destituyó, puso a quienes creía que él le podían ayudar, lo ayudaron y fue por eso presidente. Y eso es corrupción. Desde ahí ya empezó mal. sí, es verdad que esto marca un punto de inflexión en la política salvadoreña, pero no es que Bukele se está consolidando o que el Senado votó, por ejemplo, que Bukele sea el dictador del Salvador. No, simplemente Si lo es, cuando no hay separación de poderes y cuando tu partido y cuando tú mueves las fichas y cuando tú ordenas que todos los poderes giren en torno a tus intereses, eso ya es una dictadura. lo habilita para presentarse cada vez que haya comicios electorales. Después la gente decide si lo vota o no lo vota. Entonces, en este video No, 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 no. Como les digo, este personaje es muy peligroso por las ideas que les imparte a todos los que están viendo sus videos. No, no está bien, ¿no? La democracia, como les repito, la democracia significa alternancia en el poder. La democracia significa independencia de poderes. Es algo que no existe en El Salvador. Les acepto que me digan, gracias a Bukele ya no hay delincuencia, ya no hay asesinatos, todo es una paz. ¿Pero a costa de qué? A costa de quitarle la libertad a todos sus ciudadanos. Que tenga resultados en algo como es la seguridad ciudadana, eso no implica que tenga carta abierta a tener todo el poder de un país, de que ese país sea su chacra, de que ese país sea su ganancia. Porque ahora vamos a ver en un momento más cómo es que los hermanos, la familia de Nayib Bukele se ha hecho millonaria gracias a que él es presidente. Hay corrupción y mucha. Y un presidente que nos permite que se investigue, que destituye a quien le parece incómodo. Eso ya no hay nadie, ya no hay un equilibrio de poder, ya no hay quien lo fiscalice. Y gracias a eso, toda su familia ha incrementado su patrimonio y sus inmuebles de formas exponenciales que son realmente dignas de una película de ciencia ficción, porque que una empresa crezca de 0 a 5.000 veces, 5.000%, es imposible en la vida real, pero él lo consiguió a su familia, a sus hermanos y a la gente que lo apoya. quiero hacer un análisis crítico de este fenómeno, considerando cuestiones legales, cuestiones políticas, sociales, democráticas, y que creo, les voy a dar mi opinión personal al final, que es lo mejor para mí, para este gran país que ha pasado por tanto sufrimiento, por tantos años, que es lo mejor para El Salvador. Bueno, Nosotros ya hemos pasado por eso. Le estoy hablando desde el Perú. En el Perú hubo el terrorismo en la época entre el 80 y 90. Se derrotó al terrorismo. Alberto Fujimori no lo derrotaron las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia. ¿Y qué pasó? Se agarró el Fujimori, se agarró de esa popularidad
entre comillas, popularidad que le dio el derrotar a los terroristas para postular, cuando no podía postular. Quería postular una tercera vez e hizo lo mismo que Bukele. Se tiró abajo a todos los de la Corte Suprema y le dieron carta abierta para que postule con una mal llamada interpretación auténtica. Entonces lo mismo está pasando. Bukele está haciendo lo mismo que Alberto Fujimori hizo, que ese dictador. Y es y no se puede llamar de otra forma, no se puede decir democrático todo lo que está haciendo Bukele. Como vemos aquí en las noticias, CNN dice: la Asamblea Legislativa de El Salvador allanó este jueves el camino para que Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, pueda optar a un tercer periodo tras aprobar varias reformas de la Constitución con 57 votos de 60, 57 de 60 en el Congreso, modificando varios artículos. Ahí se habla, por ejemplo, modificación de... Cómo se ríe, ¿no? Como si fuera gracia. Decir, es un Congreso donde él tiene, el partido de Bukele tiene 57 escaños. ¿Y cuántos son en total? 60. Ahí obviamente no hay una división de poderes, ¿no? No hay una división de poderes, él está usando la excusa de que es el abanderado de haber traído la paz a Honduras. ¿Para qué? Para simplemente hacer lo que quiere hacer. Cualquier decisión no tiene nadie quien le diga, espérate un ratito, hay que revisarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, no. Simplemente ahí tiene a sus seguidores en el Congreso. Los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna, eliminando la prohibición a la reelección inmediata y además ampliando el periodo presidencial de 5 a 6 años. Y ese es otro detalle, ¿no? No le basta con tener un periodo de 5 años, quiere que sean más, quiere que sean 6. Está compitiendo ya directamente con Maduro, que también en Venezuela aumentó los años que podía ser uno presidente de la República. Vaya que similitud. No entiendo cómo alguien puede apoyar este tipo de medidas dictatoriales teniendo ejemplos tan claros como Venezuela. Y suprimiendo lo que se conoce como la segunda vuelta electoral, pero también curiosamente para todos aquellos que denuncian que esto va en contra de la democracia. Y suprime, eso era algo también que me había olvidado, suprime la segunda vuelta electoral. Es decir, simplemente no quiere competencia, no quiere que haya alguien que pueda ganarle en una segunda votación. ¿Cómo eso va a ser normal en una democracia? ¿Cómo esta persona puede decir que eso está bien? Me sorprende. Y este personaje apoya también a Donald Trump. Creo que está preparando el camino para que cuando Donald Trump diga, no, quiero postular un tercer mandato, cuando en Estados Unidos eso está prohibido, pueda tener la misma opinión. O sea, siendo que en este caso, por ejemplo, Estados Unidos todavía es una democracia. Todavía. Lo que está pasando en Texas es muy preocupante porque quieren manipular los escaños que van a obtener en las elecciones de medio periodo. Entonces, está preparando, creo, este señor el camino para decir, yo apoyo a Donald Trump, eso me parece correcto, si lo quieren toda la vida, que esté toda la vida, porque si no será un retroceso. Creo sinceramente que está simplemente preparando el camino para apoyarlo también, en caso suceda. Y se está instaurando como un dictador. De hecho, le han acortado el mandato actual. Un mandato que, como ustedes saben, se inició el año pasado, 1 de junio del 2024, pero va a concluir en el 2027. ¿Para qué? Para alinear las elecciones presidenciales junto con las elecciones legislativas y las elecciones municipales. Es decir, le han acortado el mandato. Entonces, y acá también está pasando algo muy extraño. En el Perú tenemos las mismas elecciones que quiere implantar en Honduras. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos elecciones presidenciales y elecciones del Congreso. El mismo año, el mismo día, y entonces eso está mal. En el Perú se quiso cambiar eso. Se quiere cambiar para que si se vota a un presidente y se ve que ese presidente está haciendo cosas malas, se pueda votar a los 2 años o 2 años y medio para elegir una mayoría que vaya en contra de ese presidente, lo cual es saludable. Y es la forma de gobierno que tienen en Estados Unidos, por ejemplo. Donald Trump fue elegido el año pasado, pero el próximo año van a haber elecciones congresales. Que si Donald Trump sigue malogrando el país como lo está haciendo, va a tener la mayoría de contraria, que no va a permitir que haga todo el desmadre que está haciendo en este momento, no solamente con Estados Unidos, sino con la economía global.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Bukele? El dictador Bukele simplemente está preparando el camino para que no tenga ningún tipo de problema, para que ni siquiera tenga personas en el Congreso que puedan decirle, ¿sabes qué? Ahora somos mayoría, somos oposición, vamos a fiscalizarte. Ni siquiera quiere eso. Y este señor está celebrando ese cambio, un cambio a mal, un cambio que va a darle menos herramientas a los salvadoreños para que puedan defender su democracia. Que queda un poco, pero que es simplemente, no sé, no lo entiendo. Va a decir, a ver, acórtame el mandato entonces para empezar de nuevo. Muy bien, esta reforma se basa en un precedente que causó en su momento mucha controversia en el año 2021, la Sala de lo Constitucional, que había sido renovada por una asamblea con una mayoría del partido de Bukele, Nuevas Ideas, tras la destitución de algunos magistrados, jueces opositores, reinterpretaron la Constitución para permitir la reelección inmediata. Bueno, y eso, como ya les conté, eso fue el 3 de mayo del 2021. Disolvió a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para eso mismo lo que está contando él. ¿Cómo eso va a ser normal? ¿Cómo eso lo que está contando él en sus propias palabras va a ser normal en un régimen democrático? En un régimen democrático tienes distintos poderes que según su propia evaluación ven lo que está bien y lo que está mal. Pero no, tú simplemente los echas, contratas otros que quieran, que opinen lo que tú quieres y te den permiso de participar en las elecciones. Y eso pasó con él. Él mismo, hace un ratito en su video dijo, los de izquierda solamente opinan que es democracia cuando está de su favor. Y es lo que está haciendo Bukele. Desechó a quienes no piensan como él y desechó a quienes van en contra de su proyecto autoritario. Eso así de simple. ¿de qué manera hicieron una especie de movimiento, algunos dirán de trampa legal? Si la Constitución de El Salvador decía que no se podía reelegir inmediatamente, lo hicieron básicamente renunciar por 6 meses a Bukele. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero él se... Según él, ay, Dios mío, no puedo en serio con tanta ignorancia. Se alegra, ¿no? Porque sí, lo hicieron renunciar por 6 meses. ¿Creen que no sabía que él iba a ser reelegido? ¿Creen que Bukele no sabía la popularidad que había ganado hasta ese momento? No saben, miren, cosas que pasaron antes de que vote a todos los de la Corte Suprema, fue esto. Él irrumpe en el Congreso con militares y policías. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Si tú eres el presidente, obviamente vas a tener a los militares y a los policías de tu lado, pero él los utilizó para asustar al Congreso de ese momento, donde no tenía mayoría. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones. Y los amenazó de que iba a poner por él contra ellos y todo lo que ya se sabe. Entonces desde ahí ya se vio sus tintes autoritarios, utilizando el ejército y la policía para amedrentar a los congresistas que fueron elegidos democráticamente. Desde ahí ya se veía que este iba a ser un aprendiz de dictador suelo. Se pidió una licencia de 6 meses antes de los comicios para que entonces no haya una reelección inmediata. Y eso es una estupidez, pues, ¿no? Como repito, acá en el Perú ya se pasó por ello. En la época de Fujimori se destituyó a todo el Tribunal Constitucional, que aquí sería como la Corte Suprema ya, y permitieron que pueda postular a un tercer mandato que estaba prohibido, ¿no? Por una interpretación auténtica que ellos le llamaron. Y acá lo mismo. Dictadores hacen lo mismo siempre. Una interpretación de la Constitución que fue muy criticada por algunos constitucionalistas porque al menos 6 artículos de la Constitución en ese momento prohibían explícitamente la reelección consecutiva del presidente. Bueno, ahora con esta reforma del 2025, lo que ocurre es que se eliminan todas estas restricciones y básicamente se acomoda la Constitución para que Bukele tenga todo un marco legal y pueda... Se acomoda la Constitución para que Bukele nunca deje de ser presidente o su familia. Acá estamos repitiendo lo mismo que pasó en Venezuela.
Lo mismo que pasó en Cuba hace mucho tiempo, ¿no? Aunque es un caso distinto. Pero acá estamos viendo simplemente cómo es que El Salvador se está convirtiendo en una dictadura como la de Venezuela, como la de Honduras, como la de China, no, ese es otro caso. Pero ya, ya nos quedan pocos países democráticos. Pueda postularse indefinidamente si así él lo desea. Bueno, ¿qué implicaciones políticas va a tener esto para El Salvador? Una cosa interesante que mucha gente que está criticando esto no nota es que El Salvador eligió a Bukele con una mayoría impresionante, absoluta, abrumadora. Es decir, no hay ningún país del mundo, yo creo. Esa elección no es válida, estimado Pablo. Una elección no válida porque destituyó a todos los magistrados de la Sala Constitucional simplemente porque no querían o porque estaban haciendo que se respete la Constitución que en ese momento existía. Él, Bukele, los tuvo que destituir para que pueda postular a un segundo mandato. Y es por eso que por su popularidad, por el buen trabajo que hizo en la seguridad ciudadana, él sabía que tenía esos votos. Él simplemente utilizó el buen trabajo que hizo para mancillar toda su gestión. Él trajo abajo la democracia al momento que destituyó a los magistrados de esa sala. Entonces, eso no es democracia, esa elección es fraudulenta porque se fue en contra de la Carta Magna del Salvador. Donde la democracia se haya manifestado de esa manera. Y que la mayoría de la población quiera a una persona determinada no es falta de democracia. Yo no sé de dónde sacan que para que haya democracia tienen que estar empatados. La democracia tiene requisitos muy específicos. No es un deseo, son requisitos. Y como lo repetí al inicio, lo vuelvo a repetir. Dos de esos requisitos son que haya alternancia en el poder, es decir, que el mismo presidente no sea siempre, y dos, que haya independencia de poderes, lo cual no hay. Desde que este señor Bukele, este dictadorcito, se metió en el poder en ese país. O la oposición debe tener el 49% de los votos. Eso no sé de dónde... Y esto refleja simplemente la ignorancia supina de este señor Pablo Muñoz Iturrieta. Por favor, estudien, lean, investiguen, no se dejen engañar por este tipo de discursos que simplemente tienen un caparazón que está hecho por este canal, pero nada más que eso. Tienen un caparazón que lo hace ver como si fuera normal. Es normal que un presidente quiera estar toda la vida como presidente. Es normal que haya destituido a un poder independiente para hacer lo que quiere el presidente. Sí, es normal. Es normal que entre con militares al Congreso. Es normal. Es normal que sea corrupto y que quiera estar en el poder siempre. Eso no está bien y eso no es normal. Eso no se quiere. Eso no es una democracia. Por más que te lo diga un youtuber. Han sacado esa regla, ¿no es cierto? Bueno, muchos progresistas están diciendo, bueno, el problema es la concentración del poder. Muchos progresistas, ¿cómo le encanta encasillar a este señor? No, los que lo critican son demócratas. Somos demócratas los que lo criticamos. Porque, como repito, la democracia tiene requisitos y él no los cumple. La reelección indefinida refuerza el control de Bukele sobre las instituciones del Estado. Bueno, pero quien lo pone ahí es la gente, ¿no? De hecho... O sea, él está justificando a todos los dictadores del mundo porque la gente en algún momento los votó. Sea por miedo, sea por popularidad, ¿no? La popularidad no implica, miren, que haya popularidad y que haya elecciones no implica que sea un gobierno democrático. No, tiene que cumplir muchos requisitos. Y parte de todo el declive de la democracia de El Salvador fue, por ejemplo, y acá les voy a dar algunas cosillas. Acá, por ejemplo, él mismo reconoce que le dicen dictador y lo celebra. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Si te dicen dictador es porque estás haciendo cosas que un dictador hace. ¿Y qué cosas hizo? Por ejemplo, miren, él tenía muchos
había una democracia en El Salvador en su primer mandato y lo estaban investigando, ¿no? Habían personas, fiscales, que lo investigaban. Y que, por cierto, él destituyó al fiscal de la nación. Entonces, ¿para qué? Porque lo estaba investigando. No solamente destituyó a quienes lo estaban investigando, sino que también, miren como pueden ver acá, la decisión del gobierno de El Salvador de cerrar las CICIES representa un retroceso en los avances logrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad del país. ¿Qué significa esto? Había un organismo de la OEA, ¿no?, de la Organización de los Estados Americanos, que era un veedor anticorrupción. O sea, que protegía al gobierno de El Salvador de corruptos. ¿Y qué fue lo que hizo este dictador suelo, Bukele? Lo cerró. Y aquí hay un comunicado, ¿no? Que la decisión unilateral del gobierno de El Salvador de cerrar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, representa un retroceso en los avances logrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Él cerró eso. ¿Por qué? Obviamente, si cierras a alguien que te iba a investigar por corrupción y porque se ve que estás siendo impune en tus delitos, obviamente lo vas a cerrar. Fenómenos altamente nocivos para la sociedad. Este acto solamente formaliza la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño. Que es lamentable continuar la tendencia reiterada de Honduras y Guatemala, gobiernos donde no se vive una democracia. Y esto pasó en el 2021. Entonces, que este personajillo, Pablo Muñoz, diga que está bien que el pueblo lo vote, que como el pueblo lo vota, puede ser presidente toda la vida, a pesar de los actos de corrupción de su gobierno. Eso no ve, eso no dice, porque la ignorancia, cuando uno ignora hechos y solamente se basa en su fe, en sus creencias, comete este tipo de errores, de horrores de discurso. Es verdad, sí, desde 2019 Bukele ha ido consolidando su influencia mediante, algunos dirán, la cooptación del Poder Judicial. Han destituido a magistrados y fiscales críticos. Y lo dice, o sea, lo dice en su video, lo dice todas las irregularidades del gobierno de Nayib Bukele y lo apoya. ¿En qué cabeza vas a decir que destituir a todas las personas que son incómodas a ti y que te fiscalizan está bien? No tiene sentido. Miren, a veces es muy necesario destituir a magistrados, a jueces corruptos. Y él ahora ya lo está justificando, ¿no? De jueces corruptos. A ver, hablando de corrupción, acá tenemos unos datos muy interesantes. Por ejemplo, desde que llegó al poder en el 2019, Bukele se ha esforzado por rodearse de gente leal. Al asumir el cargo, el presidente millennial, como se llamó, ¿no?, armó el nuevo gobierno incluyendo a primos, amigos de la familia y antiguos compañeros de clase. Imagínense qué tipo de presidencia tenía, ¿no? Sin embargo, el primer círculo de influencia lo conformaban sus tres hermanos, Karim, Youssef e Ibrahim, que en este momento ya son millonarios. Es que antes ya lo eran, creo, pero ahora son multimillonarios. Por otra parte, Bukele mostró rápidamente su desprecio por la idea misma de la separación de poderes. En febrero de 2020, 6 meses después de asumir la presidencia, el mandatario provocó una crisis política, llevando a lo que vimos, ¿no? Llevando a los militares y a los policías al Congreso para desafiar al Congreso que simplemente estaba yendo en contra de algo que él quería. Un préstamo para compra aquí dice, un préstamo internacional para comprar helicópteros, buques de guerra y otros gastos militares. Seguimos. Bukele aprovechó rápidamente su hegemonía en su primera sesión, celebrada en 2021. La nueva Asamblea Legislativa votó a favor de destituir al fiscal general. Es decir, dio órdenes para que destituyan al fiscal general, alegando sus vínculos con un partido de la oposición. Mientras su investigación por corrupción sigue en curso. Es decir, destituye al fiscal que lo estaba investigando por corrupción. Todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos. Y los reemplazó, y gracias a que los reemplazó, él pudo postular.
por también una interpretación de la Constitución que le permitió postular, renunció 6 meses, puro cuento. También que se puso en su primer gobierno, la jubilación de todos los jueces mayores a 60 años o con más de 30 años de servicio. Miren, una persona mayor a 60 años es una persona sabia. Obviamente que no tenga ningún tipo de problema, ni polémica, ni temas de corrupción. Pero el que quería llenar a los poderes del Estado de su gente. Y lo consiguió. Dice, la recién constituida Corte Suprema designó a 98 jueces para reemplazar a los siguientes, sin seguir el procedimiento legal establecido para tal fin. No solamente destituyó a jueces incómodos, a fiscales incómodos, sino que los que pusieron a personas sin las medidas legales correspondientes. ¿Eso qué es? Eso es corrupción. Eso es abuso del poder. El gobierno también gozó de impunidad completa. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una ley en el 2021 que impedía el escrutinio de compras gubernamentales. Imagínense, el mismo gobierno no quería ser fiscalizado. ¿Saben qué? Mis compras de gobierno no las pueden fiscalizar. ¿Y qué hizo la Asamblea Legislativa? Aprobó eso. ¿Qué significa? Que si tú como gobierno no quieres que te fiscalicen, eso es corrupción. Eso es corrupción. Te estás robando dinero, estás robándole al pueblo de El Salvador. Entonces, relacionadas con la pandemia, otorgaba retroactivamente a los funcionarios públicos protección frente a sus responsabilidades civiles y penales. Como pueden ver, acá Nayib Bukele simplemente es un corrupto más, un ladrón más del fisco, un ladrón más de los salvadoreños. Él usa como cortina, para que nadie vea sus errores y su corrupción, el tema de la seguridad. No le importa respetar derechos humanos, no le importa nada, no le importa ni siquiera llevar a la cárcel del SECOT a un niño, a un menor de edad, simplemente por tener tatuajes. No le importa, le da igual. ¿Por qué? Porque eso le permite a él robar junto con su familia a todo el gobierno de El Salvador. Seguimos. Una de esas investigaciones fue el caso Catedral, involucrada en prácticas fraudulentas con los hermanos del presidente. Producción de registros ficticios, el desvío de fondos y la negociación con líderes de pandillas. Finalmente, en junio de 2021, Bukele puso fin al acuerdo con las CICIES, lo que justamente ya les expliqué, y disolvió la comisión, lo que marcó la culminación de la eliminación por parte del gobierno de todas las restricciones de supervisión y controles. Todas las investigaciones en curso de corrupción en contra de la familia del presidente y de Bukele fueron cerradas. ¿Por quién? Por el fiscal general que su gobierno puso. De esto hay mucho que contar. Miren este artículo, en serio es muy extenso. Lo vamos a repasar en otro video, hablando sobre la dictadura de Nayib Bukele. Pero en este momento nos concentramos con este personajillo, Pablo Muñoz Iturrieta, que justifica toda la corrupción, el abuso de poder de este dictador Bukele. Como pasa en México, como pasa en la Argentina, como pasa en tantos lados, como pasa en los Estados Unidos. Yo creo que la mayoría de los jueces federales en Estados Unidos deben ser destituidos, porque ellos son ¿por qué qué? activistas judiciales, no son jueces, ¿no? Para él, ¿no? Para él todo el que piensa en contra son activistas, son, ¿no? ¿Qué otros adjetivos ponen? No sé. Pero todo aquel que tiene un pensamiento único, un pensamiento independiente o distinto al de él, son activistas. Y para él estaría bien que los destituyan. Y eso son conductas antidemocráticas, conductas de dictador. Y me da pena, en serio, ¿no? Esto pasa también con Argentina, Milei, que también ridiculiza a la izquierda, a todos los que no piensan como él. Eso está pasando en Estados Unidos de igual forma. Acaba Donald Trump de destituir a una persona que simplemente le dio una estadística del empleo. ¿Por qué? Porque no le gustaron los números. Estamos viviendo en este mundo, el mundo de la idioticracia, yo le diría. Vivimos en el mundo donde los idiotas están teniendo puestos de poder en Estados Unidos, en Argentina, en El Salvador,
En YouTube, mucha gente ve este tipo de personajillos, pero no se dejen engañar, por favor. Vean, si tienen una pasión por alguien, investigan, lean, no se cieguen. Simplemente vean otros puntos de vista. Yo lo veo él porque me gusta saber qué piensa, ¿no?, este tipo de personas. Pero cuando tienen videos o temas que realmente llevan a las personas a creer, ¿no?, que eso está bien, ahí sí tengo que salir a ayudar un poco a la comunidad para que no se crean todas las mentiras y falsedades que este tipo de personajes publican. Algunos dicen, bueno, esto va a hacer que tenga un poder inmenso porque tiene una mayoría absoluta en el Congreso, 57 de 60. Bueno, pensemos en el caso de Estados Unidos, donde Trump, lamentablemente, muchas de las cosas que prometió en campaña no las está pudiendo hacer, no porque él no quiera, sino porque el Congreso no lo apoya. Por más que tenga mayoría, ni siquiera eso ocurre. Entonces, Ya está mintiendo igual, pues, ¿no? Acá tiene la mayoría de republicanos, son más que los demócratas, y todo lo que está pidiendo lo están dando. No hay nada hasta ahora que no le hayan dado lo que él quiere. decir que se va a instaurar una dictadura por esto tampoco se sigue una cosa de la otra. Alguno dirá, bueno, Ya les demostré que él como presidente se encargó de que todos los poderes del Estado sean tomados por gente que a él le gusta y que le dan y que le van a dar la razón. Eso hacen los dictadores. Eso hizo Maduro, eso hizo Chávez, eso hizo también Evo Morales en Bolivia. Eso también pasó en Ecuador con Correa. Pero felizmente no se logró nada, se destituyó a Evo Morales en Bolivia y a Correa en Ecuador, y todas sus aspiraciones autoritarias se fueron por un drenaje, porque hasta ahora hay democracia. bueno, pero reformaron la Constitución para poder hacer esto posible. ¿Cómo pueden ir y reformar la Constitución? Yo les voy a plantear algo. El A Salvador, ver, escuchemos su genialidad. y esto lo digo con todo respeto y con todo el cariño al Salvador, El Salvador vivió una situación terrible, El Salvador vivió una situación catastrófica, El Salvador vivía una situación que va totalmente en contra de la dignidad humana. Con todo Ya, en el Perú se vivió igual y hasta peor, porque hubo una situación de guerra interna que era un infierno, sobre todo para las provincias del Perú. El terrorismo en la década del 80 y los 90. Estamos haciendo símiles, ¿no? La comparación. el pago de piso que tenían que ser a las maras, la cantidad de muertes, de asesinatos, la intranquilidad de la población, la cantidad de gente que se tenía que ir del país, no había futuro en El Salvador. Finalmente vino alguien que le puso un poco de orden a esta situación. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a sacar? Miren, Ya, entonces, él está diciendo, ¿no? Como vino alguien que ordenó todo eso, ¿no?, que le dio seguridad ciudadana, en nuestro caso, Alberto Fujimori ganó las elecciones, se derrotó al terrorismo y él quiso también hacer lo mismo. Y por eso Alberto Fujimori es considerado un dictador. Estuvo muchos años en la cárcel. Y solamente por un tema de que este gobierno también dictatorial le ayudó a que saliera de la cárcel. Si no, hubiera muerto ahí mismo donde estaba en este momento. ¿Por qué? Porque fue un dictador. Usó como pretexto derrotar al terrorismo para perpetuarse en el poder, y es lo que está haciendo Nayib Bukele. Está usando como pretexto lo que ha hecho a favor de la ciudadanía, que es su obligación, ni siquiera es un favor, es la obligación de cualquier presidente hacer obras de bien para la ciudadanía, tener éxito, y lo normal hubiera sido, me espero, hubo otra persona, ocupa mi lugar, y luego yo vuelvo a postular, pero no, él simplemente no es democrático, sacó a todos los incómodos, volvió a postular y ya es presidente nuevamente, y ahora peor que eso, quiere ser presidente para toda la vida. yo les voy a dar una opinión muy personal mía. Si yo fuera salvadoreño y este señor viene y pone un poco de orden, mete a las maras a la cárcel, las pandillas, ahora se puede vivir en paz. Yo le voy a decir algo, déjenlo para siempre, este señor, déjenlo. Mientras siga. Miren que el nivel de idiotez, en serio, el nivel de estupidez que se ve. Perdónenme por las palabras que utilizo, pero que él diga que si alguien hace bien su labor, que se quede para siempre, o sea, está a favor de las dictaduras. Pablo Muñoz Iturrieta, eres antidemocrático, no te gusta la democracia,
Por eso tus videos que ya te tengo a ti marcado porque te encanta desinformar y mentir, ¿te gustan las dictaduras? ¿Quieres que El Salvador se convierta en una dictadura? Entonces lo mismo para Venezuela, para Honduras, está bien, lo aplaudes. Aplaudiste cuando Evo Morales también quiso ser presidente para toda la vida, igual cuando Correa quiso hacer lo mismo. Lo aplaudiste, aplaudes el gobierno dictatorial de Cuba, lo aplaudes, aplaudes a Xi Jinping. ¿Está bien para ti eso? En serio, me da mucha pena y mucha lástima que haya este tipo de personas con tanto poder, porque tienen mucho poder. Este video ha sido visto por 63,000 personas que han sido infectadas por los delirios de Pablo. Delirios que dice que porque ha hecho una cosa bien, tiene que estar toda la vida así. Una dictadura, que venga la dictadura, que venga. Haciendo esto bien, déjenlo para siempre, porque el tema de la seguridad, de la violencia, es una Déjenlo para siempre, por Dios. prioridad total. Sí, hay muchos otros problemas en El Salvador. Hay problemas económicos, hay problemas de pobreza, hay problemas de inestabilidad. Hay problemas de corrupción, problemas de impunidad, porque el presidente Nayib Bukele se ha vuelto millonario, su familia también, multimillonaria. No quiere que lo juzguen, no quiere que vean lo que ha hecho. Ha desactivado los pocos esfuerzos que había en la comunidad internacional para ayudar a disminuir la corrupción y la impunidad. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Qué es eso? ¿Apoyas toda la corrupción? Definitivamente. Si apoyas a Donald Trump, ¿cómo no vas a apoyar la corrupción? Pueden mencionarme un montón de cosas, pero El Salvador era un estado fallido. El Salvador era un país que no tenía salida y que obviamente ante una situación así, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a lo más radical, hay que ir a lo que más urge, que no te maten la gente. Eso es lo que más urge en una situación así. Sí, después vemos de solucionar otros problemas, pero hay que solucionar ese primero, y si no solucionamos ese, no hay futuro para El Salvador. Y uno de los grandes temores míos es que si Bukele, por ejemplo, deja de Dios mío, pero bueno, ese es el nivel de ignorancia que en las redes hay un montón. gobernar, viene la oposición, que están con la izquierda, que están con el progresismo, que están con los grupos de derechos humanos, lo primero que van a hacer va a ser soltar Que están con el progresismo, que están con los derechos humanos. O sea, como si los derechos humanos no importaran. Los derechos humanos importan y mucho. Pero en a la los mente perversa de este tipo de personas, los derechos humanos no valen. Por eso están a favor del SECOT. Y vaya, por si se me olvidó mencionar esto, hablando de los derechos humanos, Nayib Bukele, junto con Donald Trump, han hecho algo muy interesante. Y es que han avalado el tráfico humano. ¿Han traficado con quién? Con venezolanos. Donald Trump le pagó una cierta cantidad de dinero para llevarse a venezolanos que ellos vieron allá en Estados Unidos, vieron por conveniente trasladarlos al SECOT. Es decir, un gobierno le paga millones de dólares a otro gobierno para que se lleve a personas que ni siquiera tenían ningún tipo de problema. Ninguno. La gran mayoría, por si no fuera, no tengo el dato exacto, pero al menos la gran mayoría no tenía ningún problema legal. Entonces, ¿eso cómo se llama? Cuando pagas a alguien para que simplemente se lleve a personas y los maltrate, los lleves a una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tráfico de personas. Y eso es un crimen. Pero como este señor no cree en los derechos humanos, le parece bien. los mareros. ¿Y qué va a Bueno, eso hasta que le toque a su papá, a su mamá, a su hermano, hermana, hijo, esposa. Hasta que le toque, ahí sí le va a interesar. pasar en El Salvador cuando suelten a los mareros y vuelvan a las calles? Va a ser, la venganza va a ser terrible. Él está mintiendo también, ¿no? Él está suponiendo algo que va a pasar, que es algo hipotético. Él dice, cuando salgan ahí Bukele, van a elegir a alguien que va a liberar a todos los que están en el SECOT. Dudo mucho que eso pase. Entonces hay que asegurarse que esa gente se pudre en la cárcel directamente. Y algunos dirán, bueno, Muchos de ellos no tienen una sentencia judicial, muchos de ellos están injustamente metidos en esa cárcel, así como los que Donald Trump llevó al SECOT. Y eso no importa, eso no vale. No sé qué tienen en la cabeza. bueno, pero en El Salvador hay este artículo, estaba leyendo, dice, hay ausencia de oposición, qué terrible, no hay oposición. A ver, está de... De nuevo la ignorancia, por Dios. La misma ignorancia de Donald Trump. Son igualitos este tipo de personas. Igual que John Acquaviva, igual que el otro Green Space. Pero miren, la oposición es importante porque el exceso de poder te lleva a la corrupción. La corrupción
te lleva a la impunidad. Y la impunidad te lleva ¿a dónde? Al autoritarismo, que es lo que está viviendo en El Salvador. ¿Debilitada la oposición en El Salvador? Sí, ciertamente que sí. Los partidos tradicionales, por ejemplo, el ARENA, el FMLN, han perdido mucha relevancia. No existe un proyecto político alternativo sólido, pero me parece algo muy bueno realmente. Es como que a mí me digan, mira, el kirchnerismo va a perder relevancia total, van a desaparecer en Argentina, van a ser 2, 3 gatos locos. Listo, ¿dónde firmamos eso? Por favor, ojalá que eso ocurra. Es que cuando en tu cabeza la democracia no existe, desde que dices que los derechos humanos no sirven o estás en contra de ellos, ya estás mal de la cabeza, literalmente. Estás mal de la cabeza y no deberías ni siquiera de votar. Porque el no creer en los derechos humanos simplemente va a hacer que apoyes un gobierno autoritario que desaparezca personas, como pasó en Argentina en el gobierno militar. ¿Apoyado por quién? Por Estados Unidos. Se desaparecían personas. Hay madres, las madres de la Plaza de Mayo, que aún no tienen justicia porque nunca se encontró a sus hijos secuestrados por la dictadura de ese momento. Y a él le gusta eso, por Dios, en serio, no entra en mi cabeza ese tipo de pensamientos. Pero tipos como este, personajes como este, no deberían de tener permitido votar. Porque simplemente van a votar a un dictador como Bukele. Ojalá que eso ocurra, ¿no? Ojalá. Si a mí me dicen, mira, el Partido Demócrata está en decaída, que yo creo que sí, está en caída, en picada, y no va a haber una oposición seria de parte del Partido Demócrata, que desaparezca, por favor, que desaparezca. Eh, a ver, veamos. Está hablando del Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos. ¿A quiénes los están abucheando en Estados Unidos? Adivina a quién es, Pablito. Es a los republicanos por apoyar el Big Beautiful Bill. ¿De quién? De Donald Trump, al que tú apoyas como si fuera tu marido. En este caso, ¿quién está en caída libre? Es el Partido Republicano, porque gracias a ellos hay fascismo en Estados Unidos. Se construyen cárceles en contra de los latinos, en contra de personas como tú, con tu color de piel. Si a ti te encontraran en Los Ángeles, te llevarían a una cárcel como la Alligator Alcatraz. Y apuesto que no te va a gustar. Pues, en serio, yo creo que... Es más, no creo que sobrevivas una semana ahí de encierro. Te veo muy difícil, en serio, que vivas unas condiciones así. Como la gran mayoría de los latinos que van a trabajar son injustamente apresados por ICE. Y ellos son abucheados cada vez que van a sus lugares de votación para hablar con la población que lo eligió. Son abucheados. Hace poco nomás, un republicano salió corriendo porque no sabía dónde meter la cara de tanta crítica. Porque los norteamericanos ya están hasta acá de toda la mezquindad de Donald Trump. ¿Por qué? Porque con este One Big Beautiful Bill se ha permitido que millones de estadounidenses pierdan su seguro de salud. Que miles de hospitales en hospitales de pueblo, rurales, perdón, que hospitales rurales, ahí me trabé la lengua, que hospitales de los pueblos, de los lugares más alejados, desaparezcan, porque la mayor cantidad de personas no va a poder pagar lo que va a costar ahora los temas hospitalarios y médicos. La educación, ya cualquiera no va a poder estudiar con un préstamo del gobierno como antes, medicina, derecho, ingeniería, porque han reducido los préstamos gubernamentales a $200,000. Y eso no alcanza para nada. ¿Y ahora qué es lo que está impulsando el gobierno de Trump? Que se presten de los bancos para hacer más ricos a los bancos y que jamás puedan pagar las deudas por estudiar. Todo eso es lo peor que le está pasando a Estados Unidos. Ese acto. Antes se decía que era 3.5 mil billones, ¿no? de dólares. Trillones, perdón, pero ahora, justamente en un nuevo análisis, son de 4.1 o 4.2 trillones de dólares que va a aumentar el déficit en Estados Unidos, empobreciendo a todos los norteamericanos mucho más. Porque se le está quitando los taxes a los ricos, a los millonarios, se le está cobrando más taxes a los más pobres. Eso tiene nombre
¿Tú crees que el Partido Demócrata, que no lo ha apoyado en eso, no va a tener acogida ahora? Tiene miedo Donald Trump en este momento por lo que está pasando, por los números de trabajo que están en contra de él, y todo va a ir en contra. No te preocupes, Pablo. Tus palabras, tú mismo te las vas a comer pronto. Se aparezca. Entonces, pero no hay un espacio para el disenso. A ver, ¿cómo que no hay espacio para el disenso? La gente puede dar su opinión, eso es el disenso. Y si la gente no está de acuerdo con Bukele, no lo votarían con una cifra abrumadora del 80, del 90 o no sé cuánto. Repito, él dice, no lo votarían, pero él no debió presentarse en esas elecciones. No debió presentarse en las elecciones que él dice donde lo votaron, porque había una ley, la Carta Magna decía que no podía, pero él, usando la corrupción y la impunidad, hizo posible que pueda postular. O sea, es una elección fraudulenta donde él participó simplemente porque tenía los números a su favor por haber hecho un trabajo bien. ¿No? De hecho, hay una cosa muy interesante que lo reconocen hasta los medios del establishment, la BBC. Bukele logra un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales de El Salvador y consolida su poder total. Bueno, ¿quién lo votó? ¿Quién lo votó? Lo votó la gente. Repito, ¿lo votó la gente? Sí. ¿Pero por qué lo votó? Porque él eliminó las restricciones que tenía para poderse reelegir. Eso no estaba permitido. Y si incumples la ley y si haces maniobras para que sea a tu favor, eso es corrupción. Su gobierno nació corrupto. Esas elecciones nunca debieron de ser. Debió esperarse otro periodo para que en el siguiente pudiera salir elegido y lo que quieras. Pero no, él eligió el sistema que ahora ya lo terminó de imponer autoritario, ¿no? Y ahora el Salvador se está convirtiendo en un Venezuela número 2. Sí, alrededor del 85 al 90% de las personas en este momento están a favor, según las encuestas, están a favor de Bukele. ¿Y por qué? Por su guerra contra las pandillas, que curiosamente redujo los homicidios a mínimos históricos. Ahora El Salvador pasó de ser el país más peligroso del continente a ser el más seguro del continente. Por favor, El Salvador es más seguro que Canadá, por ejemplo. No. Ay, Dios mío. El Salvador es más seguro que Canadá. Vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿ya? Vamos a ver. El Salvador es más seguro que Canadá. Eso digo yo que es una mentira del tamaño de la catedral, como dice mi esposa. A ver. Dice, reportó una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100.000 habitantes, con 114 homicidios en todo el año. Canadá presenta una tasa de homicidios de 2.0 por cada 100.000 habitantes, años recientes ligeramente superior a la de El Salvador. Ahí tienes un punto más, pero recordemos que en El Salvador es muy pequeño en relación con Canadá. O sea, no puede ser posible de que sea más seguro, porque es muy pequeño. ¿Qué representa El Salvador de Canadá? Un barrio, solamente un barrio. A ver, según varios informes, esta cifra sitúa al país por debajo de Canadá en homicidios por hogar. En cuanto al índice de seguridad general Global Peace Index, Canadá lidera consistentemente como uno de los países más seguros de América del Norte, con puntuaciones muy superiores a la de El Salvador. Ya, acá les digo que es la mentira, ¿no? No supera El Salvador en el index, en el Global Peace Index. Fuentes periodísticas señalan que El Salvador pasó a ser el país más seguro del hemisferio, superando a Canadá con tasas proyectadas de 1.8 por 100.000 en 2025. La prevalencia de crímenes violentos en Canadá, hurto, fraude, sigue siendo baja y con tendencia estable o en leve aumento en ciertos delitos como el fraude, aunque con índices bajos en el contexto global. Acá hay una comparativa directa, ¿no? Tasa de homicidio de El Salvador, 1.9, 2 ya por 0.1, 0.2 quizá. Seguridad percibida 88%, se siente seguro de noche, muy alta según índices globales. Global Peace Index, puntaje 2.28, décimo en Centroamérica y 1.35, número 1 en Norteamérica. Entonces, puede ser, ¿sí? Le doy este punto, le doy a Pablo. No es más seguro que Canadá, para nada, porque estamos hablando que Canadá es 1000 veces más grande que El Salvador. Es decir, no es lo mismo tener seguridad en un país muy grande que en un país pequeñito, ¿no?
Por ejemplo, sus políticas de nada servirían acá en el Perú. Se lo comerían con todo y zapatos los delincuentes. ¿No? Es impresionante. Tiene un discurso populista. ¿Y qué problema hay con que tenga un discurso populista? Si el tipo se enfrenta a las élites corruptas, a las pandillas, y va a ser un héroe. No. A las élites corruptas no se pelea con ellas. Él es un corrupto. Y acá te doy algunos datos, por ejemplo. Mira, en 4 años incrementó por 12 sus bienes inmuebles. De 29 inmuebles pasó de 29 hectáreas que tenía cuando ingresó antes de que sea presidente, pasó a tener 363 hectáreas. Imagínate tú, por 12, literalmente. Luego, sus hermanos, Karim, Ibrahim y Youssef Bukele, compraron un edificio de 1.3 millones de dólares. ¿En dónde? En el centro histórico de El Salvador. Y esto inmediatamente después de que el Congreso votara por una ley que beneficiaba a cualquier inversor en el centro histórico de El Salvador sin impuestos. Imagínate tú, imagínate qué coincidencia. Luego una de las empresas, ¿no? El grupo Bukele S.A. Acá tengo la información para que la puedan ver conmigo. Aquí vamos a ver acá. Miren, esto se los voy a compartir todo esto para que lo tengan y puedan leerlo. Miren, acá, activos del grupo Bukele, el multimillonario, de 11.500 dólares, miremoslo. En activos, o sea, de 11.500 pasó a 6.220.400 dólares. Tuvo una tasa muy alta de crecimiento. Estamos hablando de que creció el 54.400%. Tuvo un crecimiento en 20 años de 54.400%. ¿En qué cabeza eso es normal? En la cabeza de este señor, de Pablo Muñoz. Eso no es normal en ningún lado. Aquí están los datos más específicos. Monto en dólares, 11.500 dólares. Hecho, asume la Corporación Logística de Servicios del 2003. 2009, en 6 años, creció el patrimonio a 782.000, casi el primer millón. 2012, 16.516. 2018, 14.488. 2023, 6.220.000. Imagínense ustedes qué suerte tiene Bukele. Miren, del 2018 al 2023, yo pensé que era una data un poco irrelevante, ¿no? En 20 años. En 20 años pueden pasar muchas cosas, pero en tan solo 5 años, de 14.500 dólares, pasó a 6.220.400. Y no lo pueden investigar, estimado Pablo. Como te dije, todo el gobierno, todo está secuestrado por Bukele. No lo pueden investigar. Acá el hermano menor, miren, Ibrahim Antonio Bukele, es el representante legal del grupo Bukele. Su patrimonio se aceleró con su hermano en el gobierno. Vaya coincidencia, ¿no? Crecimiento del patrimonio, 2.000 dólares, 2.400 dólares. Pasó a 783.000, esto es rarísimo. Luego 2022, 5 millones y 2023, 6.804.557. Miren qué coincidencia. Y así podemos ver muchos temas. Por ejemplo, acá los negocios inmuebles de los Bukele. Los hermanos Karim y Youssef Bukele crearon la agencia de publicidad y mercadeo, o sea, DCB, mediante la cual adquirieron bienes inmuebles como uno en el centro histórico de la capital, el que justamente ya les mencioné. El 6 de marzo al 30 de marzo ponen ley para inversión en el centro histórico. El 30 de marzo, diputados aprueban la creación de la Autoridad de Planificación a Plan del Centro Histórico. Han pasado, es un mes, han pasado 24 días. Luego de ahí pasan al 17 de abril. Ley de Aplan incluye beneficios fiscales como la excesión de la renta a inversionistas. Y el 15 de julio, un par de meses después, compran, con 1.3 millones de dólares el edificio que queda justamente
donde apuntaron esta ley. El 31 de julio, unos días después, compraron Doña Steakhouse. Karim Bukele es propietario de un exclusivo restaurante parrillero. Entonces, que un presidente, que una familia se atornille en el poder, haga uso del poder para enriquecerse, es totalmente malo. Acá hay otro dato. Cuando Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador, lo que tenían eran deudas. Él y su familia debían hasta los impuestos en el Ministerio de Hacienda. 6 años después, les hicieron el milegrito y se convirtieron en dueños de la finca. Dijo a Expediente Público, ¿quién? La abogada Berta de León, ex aliada de Bukele. Otra cosita más. La idea de ellos es privatizar las playas, aprovechando que no tenemos los títulos de propiedad o vivimos de prestado. Dice un pescador que solicita omitir su nombre por temor a ser reprimido por el régimen de excepción. Entonces, como vemos, acá son muchos los datos que nos llevan a que el gobierno de Bukele es un gobierno corrupto y ahora autoritario, y ya tenemos acá un dictador, ¿no? El dictador Bukele. Va a ser un héroe y sabe usar muy bien de las redes sociales realmente para comunicar su mensaje a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y por qué es importante que lo comunique a nivel internacional? Y bueno, porque necesita el apoyo de Trump. Necesita el apoyo de aliados internacionales, porque el establishment internacional progresista está en contra de Bukele. Establishment internacional progresista, o sea, aquellos quienes creemos en la democracia, en los derechos humanos, estamos en contra de Bukele. Obviamente, ¿cómo no estar en contra de una persona corrupta, de una persona que secuestra el poder, autoritaria, y que ahora simplemente está llevando a El Salvador a una dictadura? Entonces, él tiene que consolidarse a nivel internacional y ha sabido usar de redes sociales como ex para reforzar toda esa narrativa. Fíjense que la diáspora de El Salvador es gigantesca. Es gigantesca. Yo recuerdo que en el área de Washington, D.C., habían hace más o menos 10 años, un poquito más de 10 años, había 1 millón de salvadoreños viviendo ahí. Es decir, que estamos hablando de una comunidad gigantesca donde no estoy seguro de los datos, pero la población que vive en El Salvador no es una población que excede por gran número a los salvadoreños que viven fuera de El Salvador. Es una realidad eso. Y el salvadoreño que vive... Obviamente, hubo una diáspora y hubo un escape por millones del Salvador por los problemas que ya habíamos hablado, ¿no? Que Nayib Bukele, sí, se le tiene que reconocer, cambió. Metió a la cárcel a muchas personas culpables, pero también a inocentes. No respeta los derechos humanos, pero ha funcionado su modelo de gestión del riesgo. Pero sí, es un dictador. Fuera del Salvador, no hay otra vivía forma. con el corazón en la boca. Vivía con el corazón en la boca, ¿saben por qué? Porque tenían a su mamá, tenían a su abuelita, a sus parientes, que no sabían en cualquier momento, los limpiaban los mareros. Y tenían que todos los meses enviarle por Western Union gente salvadoreña que muchas veces vive con muchas penurias en los Estados Unidos, con trabajos que a veces no son muy buen pagos, y a pesar de eso... A pesar de eso, ¿qué? Sacrificaban muchas veces gran parte de su salario para mantener a sus parientes en El Salvador, para pagar a los mareros. Entonces, el saber que todos esos mareros están en la cárcel, obviamente que le va a dar un apoyo gigantesco de la comunidad salvadoreña a Bukele. Porque hay gente que ha tenido que escaparse de El Salvador por el crimen. Y entonces esas personas... Claro, eso, como digo, yo le doy todo el beneficio a Bukele de haber terminado con el crimen organizado, a las maras, pero eso no le da carta abierta a ser autoritario, a ser dictador, a que no lo investiguen, a simplemente ser dueño. Lo que él está jugando es a ser dueño de El Salvador. Y me da mucha pena por los salvadoreños, porque nadie tiene derecho a vivir en una dictadura, que es lo que está haciendo Bukele. Personas, al momento de haber elecciones, van a copar, obviamente, los consulados de El Salvador en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y le van a dar un apoyo total. Yo estoy prácticamente seguro que el apoyo del exterior, del voto del exterior a Bukele, ha sido abrumador, cercano al 100%. Entonces, él goza de una legitimidad popular gigante. No. Goza de popularidad, sí. No goza de una legitimidad popular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ganó los comicios, ¿no?, donde postuló a la reelección, pero fue una reelección puesta al caballazo. Fue una reelección donde él tuvo que eliminar todas las barreras, cambiar a todas las personas para que él pudiera postular. Eso es corrupción, eso es autoritarismo, eso es no respetar las reglas de juego, siendo presidente.
Siendo presidente que cambies las reglas del juego, te hace un dictador, te hace un autoritario. Entonces, eso, lo que dices es falso, Pablo. Y que obviamente esa es la clave para justificar reformas que lleven a consolidar su gobierno, su poder, y dicen a costa de normas democráticas. Eso no son reformas, eso es simplemente asfixiar a todos los poderes del Estado para que sigan tus órdenes. Bueno, si el problema es la Constitución, reformemos la Constitución porque tiene que primar el sentido común. Yo no entiendo a gente que dice, pero hay que defender las institucionalidades republicanas. Bueno, ¿qué le vas a dar el poder a los guerrilleros para que destruyan El Salvador, para que liberen a todos los mareros? Qué ignorante eres, por Dios. Esto es una cuestión de sentido común porque tiene muchas implicaciones sociales. Ay, sentido común, sentido común. ¿Cómo hacer sentido común? Darle el poder ilimitado acá a Bukele. Fíjese esto, en el 2024 cerraron el año con 114 homicidios y Bukele dice que el país es el más seguro del hemisferio. Sí, los datos dicen eso, ¿no? Entonces, la aprobación, obviamente, de esta reelección indefinida coincide con un régimen de excepción que Bukele puso en el año 2022 que permitió la detención de más de 80.000 personas acusadas de vínculos con las pandillas. Esto es algo muy importante. Ahora, cuando Bukele comienza a meter a los pandilleros a la cárcel... Bueno, hasta acá nada más vamos a tener este video. Ya todo lo que dice es una paporreta de lo que ella dijo, ¿no? De sus ideas tan extrañas que tiene sobre la democracia, ideas tan extrañas que tiene sobre Bukele. Y la manera de pensar de este tipo de personajes me extraña en demasía. Me extraña que puedan apoyar que no exista división de poderes. Me extraña de que puedan apoyar de que realmente piensan que está bien que no haya democracia, que no hayan instituciones que puedan investigar, que instituciones como jueces, fiscales, que puedan investigar si hay corrupción en un gobierno. Me sorprende mucho que este tipo de personajes como Pablo simplemente aplauden a Bukele por haber traído la paz, porque sí la trajo, y que por eso tiene que quedarse indefinidamente y incluso hasta después de muerto. Es decir, él está de acuerdo con Venezuela, con Honduras, con China y con Cuba, regímenes autoritarios del mundo, y muchos más también, ¿no? Pero, en serio, no soporto. Pero yo hago este video por obligación, para que los pocos que puedan verlo, sepan de que lo que dice es mentira, lo que dice es falaz, lo que dice no tiene sentido. Recuerden, un régimen democrático tiene independencia de poderes y tiene alternancia del poder. Alguien que quiere estar en la presidencia siempre o querer postular siquiera, ya no es alternancia en el poder y es autoritarismo, y eso es una dictadura. Entonces, hasta acá ya se demoró mucho en este video. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Cuánto? No tengo idea. ¿1 hora? No creo. Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente. Chao.